Tipos de brujas. Bruja espiritista. Esta es una bruja relativamente moderna, surgidas a mediados del siglo XIX. Son las equivalentes a los magos invocadores. Pero su arte no es llamar demonios y espectros de otras dimensiones, sino solo de llamar las almas de los muertos que usan su cuerpo como vehículo para comunicarse con los vivos. Aunque los chamanes ya tenían ese poder de hablar con los difuntos en la antigüedad, este poder asociado a las mujeres es reciente y fomentado por el Renacimiento en creencias, donde se mezcla la religión y la ciencia. Aunque la ciencia ha desacreditado muchas de las ideas de los espiritistas. Videntes. Las videntes en general no son hechiceras, sino que cultivan su videncia como actividad principal y única. Hay muchas videntes que no necesitan decir que hacen actos de brujería. Ser vidente a veces, en algunos lugares, es mucho más prestigioso que ser una bruja. La diferencia principal entre una bruja y una vidente es que esta última por regla general no hace mal a nadie. No hace hechizos para unir parejas ni otros embrujos que la gente pide muchísimo, pero que implican un compromiso con la parte oscura de la energía. Es por esta razón que si necesitas a alguien que haga un hechizo, tendrías que pedírselo a una bruja hechicera. Pero si necesitas a alguien que vea una situación determinada, entonces es preferible que lo haga una vidente. Las alcahuetas. Las alcahuetas o bufonas tienen como misión prioritaria la de concertar citas amorosas, arreglar noviazgos y resolver la situación civil de los viudos. Se hacen llamar entre ellas comadres, y sus acciones van desde vigilar quién en su comunidad está próximo a morir, hasta acudir a dar el pésame a un viudo, estando la esposa de cuerpo presente. Las comadres actúan como plañideras y acuden a las casas de los difuntos a amortajarlos o a llorar, con su habitual desenfado. Así pues, a su puerta llegan los enamorados buscando pócimas de amor para retener al amado que se les va, pero también llegan por venenos para castigar a aquel marido infiel o a la rival de turno. Muchas de esas mujeres, recluidas en sus casas, en chozas alejadas del pueblo, son mujeres solas, preocupadas solo de sus propios asuntos. En este grupo entra la famosa Celestina, de Fernando Rojas, una vieja meretriz que presta su casa a prostitutas y se gana la vida vendiendo a las puertas hierbas, ovillos o adornos para las chicas, y concertando citas a los enamorados. Machis o curanderas. Las curanderas son sanadoras tradicionales y el significado de la palabra curandera viene del verbo curar. Siguen una tradición de muchos países pasadas de generación en generación. Las curanderas son personas que tienen mucha intuición, creen en una conexión entre deidades y la curación, poseen poderes sobrenaturales con los que curan enfermedades causadas por espíritus perdidos o cuando la enfermedad es una lección divina. La curandera puede ayudar a sanar, porque habla con los espíritus y creen que todas las enfermedades se deben a que una persona no está en armonía con el universo. Sus curaciones se concentran en llevar a la persona de nuevo al equilibrio. No se puede elegir ser curandera, puesto que este es un don con el que se nace. Sin embargo, no es sino hasta la edad adulta cuando descubren sus verdaderos poderes. También utilizan hierbas y pócimas para curar y en algunas ocasiones cantan, como una forma de contactar con los espíritus. Brujas blancas y negras. La magia no tiene un solo color.
La intención que vive en el corazón de la bruja es la que va a determinar si su magia será dañina u oscura, o si servirá para restablecer el equilibrio. No es que exista magia negra o blanca. Esto solo se dice así para poder diferenciar. La magia es solo magia y ya. Sin embargo, habrá magia que dañe y magia que te ayude a sanar sin importar el color de proyección que la bruja realice para ayudarte a lograr el objetivo que tu corazón desee. Una bruja buena siempre va a ayudarte a hacerte responsable de tus acciones y ver cómo esa magia tiene consecuencias sobre tu realidad. Una bruja que puede dañarte te tratará de convencer de que alguien más tiene la culpa de tus problemas. Y esto solo te llenará de ira y te quitará la posibilidad de resolver los problemas por ti mismo. Una bruja capaz te hará ver tus problemas de comunicación con los demás, te ayudará a tener mejores relaciones de amistad y laborales, entendiendo el contexto en que te desarrollas, y te ayudará a canalizar tu energía mental, emocional, espiritual y física para que crees el mundo que quieres. El camino fácil nunca lleva a ningún lado productivo. El camino en el que pones de tu parte y trabajas para ti para crecer como persona quizás sea más complejo, pero al final dará un hermoso resultado, logrando que obtengas conciencia de ti mismo, tranquilidad y jamás te quitará poder sobre tu propia vida. En resumen, las brujas blancas siempre tratarán de llevarte por un buen camino. Son muy comprensibles y nunca desean el mal para nadie. Tratan de resolver los problemas de la manera más pacífica y correcta posible, sin dañar ni perjudicar a nadie. En cambio, las brujas negras siempre quieren tu dinero. Tratarán de aprovecharse de ti y de tus problemas. Quieren solucionar todo de la manera más rápida posible y por eso muchas veces terminan dañando a otras personas. Por lo general, son muy paranoicas. Siempre tratan que nadie las vea y se mantienen en las sombras. Bruja solitaria. Son brujas que viven en lugares alejados de la sociedad. Ellas hacen contacto con la madre naturaleza, se conectan con la tierra, el agua, los animales. Llevan una vida muy pacífica y practican mucho la meditación. Sus conocimientos herbolarios van más allá de lo normal. Saben qué efecto produce cada planta y curan enfermedades por este medio. También pueden provocar fenómenos naturales como lluvia o cambios del clima. Son amantes del silencio, pero también de la música. Llevan un estilo de vida relajado y rara vez platican con otras personas. Bruja caos. Como su nombre lo indica, son un caos. Ellas rechazan cualquier tipo de regla o principio sobre la magia. Se basan en la realización de hechizos de voluntad personal. Siempre hacen lo que quieren y son muy independientes, ya que unirse a un aquelarre, grupo o clan les ocasiona problemas de comunicación. Este tipo de brujas siempre tienden a tener como amigas a otras brujas con las que probablemente en el pasado hubo amistad o pertenecieron al mismo aquelarre. Bruja Wicca. Hay muchos mitos, malas interpretaciones y prejuicios alrededor del mundo de las Wiccas y la práctica de su brujería y rituales, usualmente confundidos con la adoración a Satanás y las prácticas ocultas. Pero la realidad es que la Wicca no tiene nada que ver con esto. Es una religión que surgió hace unos 60 años y está basada en prácticas con tendencia panteísta, o sea, de panteones de dioses, y centrada en la tierra y con distintas influencias. Mucha gente se ha quedado con lo que ha ocurrido a través de los ciertos periodos históricos donde las brujas han sido perseguidas. Las Wiccas no adoran al demonio, porque simplemente no creen en él. Es decir,
no creen en ninguna de las construcciones de las religiones monoteístas predominantes. Ellas adoran la naturaleza, la vida de todos los tipos, la tierra y los dioses que la representan. Además, los preceptos básicos de la Wicca incluyen la aceptación de un dios y una diosa, masculino y femenino, que implica la dualidad del Gran Espíritu. Las leyes que aconsejan el comportamiento de sus practicantes son la red de Wicca y la ley del 3. Trinidad o Tríada. Se trata de un grupo de brujas que por lo general mantienen lazos familiares entre ellas. Se suelen reconocer de la siguiente manera: la Virgen, la Madre y la Vieja. Estas tres pueden ser brujas blancas o negras. No obstante, también se pueden dar otro tipo de lazos entre grupos de 3 brujas, en donde en lugar de estar unidas por lazos de sangre, están unidas de manera diferente. Pueden ser brujas hermanas de un mismo aquelarre o brujas que fueron expulsadas de otros grupos. Bruja roja. Son brujas que han hecho pacto con el diablo. Están llenas de maldad. Su corazón está envenenado. No conocen la bondad ni la compasión. Su magia se basa principalmente en el uso de sangre, ya sea de ellas mismas o de alguien más. Su magia es muy poderosa y maligna. Suelen invocar espíritus y lanzar maldiciones contra sus enemigos. Suelen viajar mucho y nunca duermen. Se cree que algunas de ellas pueden ser vampiresas. Su sed de sangre es incontrolable. Siempre se mantienen jóvenes a pesar del paso del tiempo. Cuando comienzan a sospechar de ellas, simplemente cambian su lugar de residencia y vuelven a comenzar en lugares donde nunca se les ha visto. Sin duda alguna, las brujas rojas son las más peligrosas de todas. Pero si algún día quieres contactar con alguna de ellas, no te preocupes, no podrás hacerlo. A ellas no les interesa el dinero, pues ya han obtenido todas las riquezas que quieren debido a su pacto con el diablo. Yo soy el documentalista y esto fue Tipos de Brujas. Gracias y hasta la próxima.